Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar con esta presentación, en donde antes de entrar en el tema propiamente de lo que es el mapeo y documentación de procesos, vamos a ponernos un poquito en contexto. Normalmente las empresas, cualquiera que sea la empresa, pues busca impactar todos o alguno de estos resultados de la empresa, ya sean sus rendimientos financieros, el servicio, la calidad con la que satisface el cliente, con que se asegura que no tiene retrabajos, etcétera. Los rendimientos operativos, qué tan eficiente, qué tan productiva es, sea lo que hace. El clima laboral dentro de la misma, cómo se encuentra la gente, la motivación, el estrés, etcétera. El volumen de negocios, cómo va creciendo. A final de cuentas, creo que todos tenemos eso muy en mente cuando pensamos en un negocio, pero todos los otros resultados son importantes para cualquier empresa. Y bueno, ¿cómo logramos eso? ¿Qué elementos tienen las empresas para lograr impactar este tipo de resultados? Pues básicamente también prácticamente todas las empresas tienen estas 6 variables estructurales con las que pueden jugar para impactar sus resultados. Y como vemos, la primera de estas variables es procesos. Tenemos estructura, qué tanta infraestructura física contamos, la organización, cómo la tenemos definida, qué tan alineada está con los objetivos y las metas de la empresa, los roles, cómo los definimos, los puestos, las competencias que se requiere para cada uno de estos puestos, la gestión, cómo la tenemos elaborada, qué tan bien nivelamos las cargas, organizamos el trabajo, lo planeamos y lo medimos de las personas, cómo las desarrollamos, cómo las motivamos, cómo nos aseguramos que tienen claros sus responsabilidades y sus alcances. Y finalmente la cultura de la empresa, que es como el chicle que une todo este tipo de variables, porque son los valores, es el trabajo, es la identidad de la misma empresa. Ahora, dentro de estas variables estructurales, pues como vimos, la primera que aparece aquí es procesos. Y no es accidente. Es importante que la empresa, y de hecho todas las empresas de alguna forma tienen sus procesos definidos. Tal vez no están documentados, tal vez no sean todo lo claro que se pretende que sean, tal vez generan a veces más problemas de los que solucionan por la misma condición de que no definen claramente el quién tiene que hacer qué, cuándo, cómo y dónde. Y todo esto se liga. Si mis procesos no están tomando en cuenta las condiciones de mi estructura, el diseño de mi organización, el cómo son mis esquemas de organización del trabajo, el tipo de persona que tengo y cuáles son mis culturas, mis valores, pues van a ser poco efectivos. Entonces, con esto en mente, pues vamos a empezar a ver un poquito el cómo podemos ser más efectivos en tener procesos que realmente nos ayuden a tener una variable estructural fuerte sobre la que se pueda apalancar el resto de las variables estructurales para poder impactar en los resultados de la empresa. ¿Qué es lo que nos dicen personas que en el pasado pues han dedicado mucho tiempo a este tema de los procesos? Deming pues nos dice que debemos trabajar en el proceso, no tanto en el resultado del proceso. Y a lo mejor esto podemos decir, bueno, como que no tiene mucho sentido, a final de cuentas a mí me exigen un resultado. Sí, pero si nos perdemos en pensar solamente en el resultado, nos va a pasar como lo que menciona aquí Thomas Fuller en el caso del arquero. El arquero no lo juzgas por las flechas, que es el resultado, sino por la puntería, por todo su proceso de su técnica para poder llegar a colocar esa flecha en el lugar correcto. Entonces, por eso es importante que pensemos en los procesos antes que en los resultados. Obviamente, a la hora que estemos trabajando sobre los procesos, pues tenemos que tener en mente qué es lo que queremos lograr. Pero vamos a enfocarnos en cómo lo vamos a hacer. Creo que ese sería el mensaje. Y también en esa parte de cómo vamos a hacer, tenemos que asegurarnos que no vamos a hacer algo que no esté aportando o que no tenga por qué existir. Y muchos de nuestros procesos, por condiciones históricas de eventos del pasado que tuvieron que hacerse algunas cosas para remediar algo, se quedan o siguen teniendo ahí ciertos lastres de actividades que ya no aportan nada. Y eso es lo más inútil, como nos dice Peter Drucker, que podemos tener en un proceso. Bien, ya con estas ideas un poquito también alineándonos en el sentido de que
el proceso es muy importante, pues vamos a empezar a bosquejar un poquito de en dónde están los procesos en la empresa. Y como vemos aquí en esta gráfica, pues realmente los procesos están en toda la empresa. Todo lo que hagamos es un proceso, desde cómo ejecutamos cualquiera que sea la tarea, cómo la organización y cómo nos distribuimos el trabajo y cómo nos intercomunicamos es un proceso, cómo planeamos ese trabajo, cómo medimos y definimos cuáles son los resultados, es un proceso. La estrategia, el cómo vamos a poder ser más efectivos para cualquier cosa y los objetivos a los que queremos llegar, es también un proceso, son una serie de procesos que están ahí, algunos implícitos, algunos documentados, algunos visibles, algunos muy transparentes, pero existen. Y es la parte que tendremos que tener muy en cuenta de pensar mucho en cómo hacemos las cosas. Y a final de cuentas, teniendo procesos, pues podemos tener una forma de asegurarnos que esos procesos se cumplen. Y ahí es donde nos ayudan herramientas como el Business Process Management y cualquier sistema de los que podamos encontrar que esté muy bien alineado con nuestros procesos, no al revés. Y bueno, los procesos pues van a ser el reflejo de que podamos poner toda la razón de ser de la organización, cuál es la cadena de valor, cuáles son nuestras políticas y reglamentos, con qué tecnologías de la información lo estamos haciendo, cuál es nuestra infraestructura. Todas estas cosas que están alrededor de la empresa terminan en un proceso de alguna forma. Están y cómo nos impactan los procesos. Que nos puede ayudar a entender que el proceso que nos estamos imaginando. Vamos a describir el proceso que normalmente hacemos con nuestros ingredientes y usamos ciertos utensilios o herramientas, un tazón, cucharas, tazas, medidoras, charola, etcétera. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica? ¿Cuáles son los elementos que convertirían el que tengamos una manera de hacer ese pan, un proceso, si lo que a la organización? Pues yo creo que todos hemos pensado que probablemente esto es lo que es el proceso, es el tener los elementos y el tener una receta que me dice paso a paso, pues que integro los ingredientes, agrego la manteca, lo pongo a reposar, lo paloteo la masa y lo vuelvo a reposar y finalmente la horneo. Y en esos términos es como normalmente pensamos que es un proceso, pero tiene más que eso para que verdaderamente sea un proceso que nos sirva. Tiene que incluir ciertas reglas, ciertas políticas, ciertas cuestiones que hay que tomar en cuenta, que no siempre lo más transparente y lo más fácil es ponerlo en la receta. Hay veces que debemos de dejarlo como criterios generales que pueden aplicar a esta receta o a otras varias y que nos pueden volver un poquito más flexibles. Y pues aquí las reglas que podrían aplicar es que una definición, mezclar es integrar homogéneamente los ingredientes, una instrucción que es general que la masa se debe esponjar 2 veces, otra instrucción que es una cuestión de proceso, que hay que cuidar que el horno pues esté arriba de 120 grados y abajo de 200, según lo indique la receta, pues para asegurar que el pan se cocina correctamente. Pero tampoco es suficiente para pensar que tenemos un proceso completo. También tenemos que tener una forma clara de organizar el trabajo, de organizar la ejecución de esa receta y la aplicación de esas reglas. Y bueno, pues aquí ya vamos dándole claridad a esa parte de quién hace qué. Pues Pedro debe surtir los ingredientes, Juan indica el tipo y el tamaño del pan, Enrique prepara la masa y finalmente Tomás cuida el horneado. Entonces ya, bueno, yo creo que esto ya suena más como un proceso, porque ya tenemos una receta, ya tenemos una serie de reglas generales que nos ayuden a ser más efectivos y ya tenemos un esquema claro de cómo se va a organizar la ejecución de las actividades que están relacionadas con nuestro proceso. Pero yo creo que todavía le falta una cosita más, el cómo documentamos y controlamos esta ejecución, estas reglas y esta gestión. Porque al final de cuentas, si estoy en la soledad de mi cocina, pues a lo mejor no necesito que me llegue un pedido
o que yo genere una orden de compra para surtir productos, o que haga un programa de producción, tal vez no lo necesiten en forma formal, pero sí lo necesito de alguna forma, porque yo no me voy a arrancar a hacer el pan nada más porque sí. Aunque se me haya antojado a mí nada más, a final de cuentas yo mismo me coloqué un pedido y yo mismo fui, chequé la alacena y me di cuenta que me faltaba la harina y me faltaba la manteca, y generé una orden de compra que me di la orden de ir a comprar esos ingredientes. Y entonces, si en mi cocina lo termino haciendo, pues con mayor razón en un proceso, en una empresa, necesito tener documentado todos los pasos, de todos los puntos importantes del proceso, de manera que tenga yo rastreabilidad y tenga manera de controlar que esa ejecución se haya pegado a reglas, se haya gestionado correctamente, se haya cumplido con las expectativas del pedido y hayamos hecho todo esto también asegurándonos que tenemos un buen control de nuestros costos y nuestros tiempos y de nuestra productividad. Entonces ya estos 4 elementos son los que realmente constituyen que tengamos un proceso. Entonces ya no es tan fácil como tener una hoja con una receta, eso a final de cuentas no es más que un instructivo. Un proceso lo arma el tener una ejecución clara, una serie de reglas y políticas, una gestión bien definida y una forma definitivamente muy confiable y clara de documentar y controlar lo que hacemos. Bien. Entonces, ya con esto en mente, bueno, pues vamos a ir aterrizando algunas ideas sobre los procesos, lo que son los procesos, que viene siendo, pues, como dijimos en un principio, a final de cuentas, un proceso es definir quién hace qué, cuándo, con qué, cómo, con quién más y para qué. Este para qué a veces es importante y de hecho creo que debe ser siempre muy importante porque le da el sentido de lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para satisfacer la necesidad de un cliente, para satisfacer un pedido o cualquier sitio que voy a hacer. ¿Qué más podemos pensar sobre un proceso? Bueno, pues son formas de definir lo que hacemos de una forma lógica en los procesos que pueden utilizar formatos y herramientas que se apliquen, se rigen por ciertas reglas y políticas y que prevén lo necesario para organizar y administrar las acciones y que se documentan y controlan la ejecución. Y finalmente, confirmando lo que ya vimos, los procesos constan de reglas, de gestión, de ejecución y de documentación y control. Eso es lo que convierte un proceso en proceso, el que esté de alguna forma esos 4 elementos incorporados. Bien. ¿Cómo vamos a hacer para tener buenos procesos? Estos no surgen nada más porque sí, como todas las cosas bien hechas en el mundo, no se dan por accidente ni solamente por intuición, que no estoy descartando la intuición es muy importante en todo lo que hacemos, pero pura intuición y puro instructivo no son suficientes. Necesitamos una metodología y una herramienta para poder ser efectivos en lo que vayamos a hacer, en este caso, de procesos. Y una metodología esto implica que mapear los procesos implica tener una metodología y una herramienta que sean compatibles y adecuadas entre sí. La eficiencia, difusión, consulta, rastreabilidad, evolución y mejora de los procesos se facilita en la medida que estos se integran en plataformas digitales adecuadas. Aquí estaríamos hablando de la herramienta, no tanto de la metodología, que en los términos modernos de competitividad pues es importante. No podemos pensar en un proceso o en una forma de hacer las cosas, ya sea generar nuestros procesos, que no estemos partiendo sobre una base tecnológica. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería una metodología y una herramienta? Hay una metodología que aplicamos con éxito durante muchos años y que seguimos aplicando, que inicia con esta parte crítica que es importante ubicarnos antes de arrancarnos a escribir instrucciones y reglas. Debemos de tener muy claro todas estas preguntas, hacernos estas preguntas y hacerlas a la organización. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Para qué voy a hacer este proceso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tipos de proceso voy a mapear? ¿Me importa ahorita mapear todos mis procesos o solamente los administrativos o solamente los de producción? ¿Y por qué? ¿Por qué los demás no? ¿O por qué esto sí? ¿Cómo es la organización? ¿Cómo está actualmente la estructura de la organización? ¿Cómo están distribuidas las responsabilidades y los roles? ¿Quién
quién es el que se supone que hace qué existe. Probablemente ya tenga algunos manuales, probablemente ya tenga descripciones de puestos que me dan cierta indicación sobre lo que yo espero que haga cada quien en su puesto, que eso eventualmente va a ser parte de un proceso. ¿Qué políticas tengo? ¿Con qué formatos, procedimientos y prácticas ya se está trabajando en la empresa? ¿Se cuenta ya con alguna estructura de procesos de decir, ok, en este proceso grande que se llama producción, pues voy a acomodar el de métricas y voy a acomodar estos otros procedimientos que se relacionan con producción? En el macroproceso de ventas, pues voy a incluir prospectación y voy a incluir una serie de procedimientos relacionados con eso. ¿Cuento ya con una estructura o todavía también es parte de las cosas que tengo que construir antes de echarme a andar con el mapeo y documentación de mis procesos? Esta pregunta que sigue es muy importante, es clave. ¿Quiénes son los indicados para describir y explicar los procesos actuales? En todas las organizaciones hay alguien que es el experto. No necesariamente es el titular del departamento. Muchas veces es alguien que ya tiene algunos años ahí o alguien que es particularmente bueno para lo que se está haciendo y ha vivido varias cosas, que lo ha trabajado por todos lados el proceso. Tenemos que identificar bien quién es el experto, sea el gerente, sea uno de los participantes del departamento. Tenemos que también identificar con qué disponibilidad de tiempo tenemos a esta persona o a estas personas para entrevistarlos y poder ir generando la documentación de los procesos. Tenemos que definir en función de las necesidades que se van a alinear con el para qué lo estoy haciendo, en cómo voy a presentar estos procesos, en qué forma lo voy a manejar, como manuales, como en impresos, como documentos electrónicos, como guías inteligentes en línea, ya tal vez con alguna inteligencia en el sistema, etcétera. Y esto nos lleva también a la pregunta, ¿con qué infraestructura electrónica o de sistemas cuenta el departamento? ¿Quiénes tienen acceso, en qué condiciones a consultar herramientas y archivos electrónicos? ¿O de qué forma lo vamos a hacer para asegurar que todos tienen acceso? ¿Y para cuándo necesito tener todo esto listo? Todas estas preguntas me las tengo que hacer y se las tengo que hacer a la organización antes de arrancarme, aunque probablemente algunas de ellas puedan en alguna organización ser triviales, en otras no, o en muchos de los casos podamos pensar que ya tengo las respuestas. Como quiera, es importante validarlas y asentarlo, porque es nuestro punto de arranque. Mientras mejor definamos nuestro punto de arranque en cualquier actividad o proceso que hagamos, mejor van a ser las probabilidades de que el resultado sea el que estamos buscando. Entonces, ya habiendo hecho esta parte previa, pues ahora sí vamos a entrar a la parte de ir siguiendo una metodología y aprovechando una herramienta para generar nuestros procesos. Entonces tenemos una metodología que nos dice que hay una primera fase que se llama previos, que básicamente consta de contestar todas las preguntas que vimos en la pantalla anterior y empezar a trabajar, a construir, como vemos en la parte baja de la gráfica, una estructura de procesos. Esto es un caso de un caso real que existe por ahí, en donde, bueno, a esta empresa le convenía tener una estructura que definiera que una cosa es dar de alta una colonia, otra es gestionar servicios, otra es cobrar, otra es pagar, etcétera. Cada organización es distinta y cada organización tiene sus propias necesidades. Pero es importante que en forma macro podamos definir cuáles son los cajones que vamos a abrir en donde vamos a ir acomodando toda la información que recopilemos. Y habiendo tenido esa estructura, la reflejamos en la herramienta para empezar a aprovechar una herramienta que nos va a facilitar mucho la captura y el análisis de la información. Aquí en esta herramienta que es el Blueworks Live, tenemos esta sección que es la correlación de descubrimiento, donde nos permite fácilmente ir armando ciertos bloques sin ninguna complicación de pensar en qué pasa si o cuestiones de ese tipo. Es ir acomodando ideas, es la idea en esta parte. Entonces, nos vamos preparando, vamos generando una cierta estructura en los previos y ya identificamos a la persona con la que vamos a entrevistar, ya tenemos un calendario, ya tenemos un esquema más o menos organizado para arrancarnos y pues nos lanzamos con la primera ronda de entrevistas y empezamos a platicar
con el experto sobre los temas que ubicamos que él puede participar mejor y compartiéndole un poquito la estructura que estuvimos pensando de cómo pueden ser los procesos. Y empezamos a registrar información y empezamos a definir quién y qué sigue en cada una de estas actividades en forma gruesa. Ahorita la idea de la primera entrevista, la primera ronda de entrevistas es permitir hablar al experto en sus términos de todo lo que él conoce, sin cuestionar el orden o cómo lo está narrando, para asegurarnos que todo lo que conoce lo dice. Pero que también es muy importante en esta fase estar muy atentos a ir detectando posibles huecos o faltas de continuidad en lo que nos está narrando por cuestiones de ceguera de taller, que todo lo tenemos, de que a final de cuentas si hacemos un proceso todos los días, hay una serie de actividades que ya se nos vuelven transparentes. El mejor caso es cuando vas en el auto, cuando vas en el trayecto usual de tu trabajo a tu casa, se te vuelve transparente y ya en automático llegas, y a la hora que te platico qué hiciste, cómo está tu camino, realmente te tengo que sacar de esa transparencia para que te des cuenta de todo lo que pudo haber sucedido en el trayecto que conscientemente no te diste cuenta. Es algo similar lo que tendríamos que buscar como entrevistadores en esta primera fase. Ayudarle al experto a comunicarnos todo lo que sabe, ayudándole a darse cuenta que está omitiendo secciones. Y aquí es el sentido común, la lógica, la intuición, la que nos va a decir, aquí falta algo. Aquí, de aquí a acá, como que se aventó un brinco muy largo y no tengo totalmente claro qué es lo que tuvo que haber hecho en medio para llegar ahí. Y entonces ese tipo de cosas se las preguntamos y las vamos insertando en la herramienta para irlas registrando y que la tengamos lista para poderla trabajar nosotros en la siguiente fase, que viene siendo la captura, análisis y mejora dentro de la herramienta del Bluebrus Live. Aquí ya con lo que nos dio en la parte de descubrimiento, con lo que nosotros percibimos en la entrevista, ya podemos ponernos a acomodar perfectamente el diagrama de flujo del proceso y a detallar y empezar a poner los puntos de decisión y empezar a registrar los formatos y empezar a establecer claramente quién, y la herramienta nos facilita mucho porque nos permite mediante pistas definir, ok, todo lo que está aquí lo hace el gerente, lo que está en la siguiente pista lo hace el administrador y así cada uno de los puestos de los que participan, vamos viendo visualmente cómo se interrelaciona y nos facilita el darnos cuenta que hay cosas que faltan o hay cosas que sobran, y muchas veces sobran, más que falten. A veces nos complicamos un poquito más de lo que es necesario. Y este trabajo, pues ya lo hacemos en privado, nos preparamos muy bien, analizamos todo lo que nos dijo, lo convertimos en un documento que no está listo todavía, porque aquí nos van a quedar dudas, nos van a quedar cosas que tal vez en la entrevista no las cuestionamos, y hasta que estuvimos haciendo este análisis nos damos cuenta de que hay ciertas cosas que no se definieron correctamente, y no nos toca a nosotros llenar el hueco, para eso está el experto. Entonces tenemos que ir con la segunda ronda de entrevistas a detallar lo que nos faltó, a definir, ahora sí, estar seguros de quién es el responsable del paso, quiénes participan, a quién se le consulta, con qué sistemas lo vamos a capturar, qué tiempos o qué ciclos tiene, si hay problemas que suceden regularmente con este paso, hay manera de documentarlos y tenerlos disponibles ahí, como lo muestra la imagen. Si hay políticas que están relacionadas con este proceso, también ahí las podemos incorporar y las podemos referenciar fácilmente. Si hay documentos, formatos, etcétera, que se usan en el proceso, ahí van a estar a la vista, de manera que yo sepa que este pedido lo voy a registrar en este formato y que me tengo que apegar a esta política de compras, y que tengo que tomar en cuenta que hay ciertos problemas que suceden eventualmente por falta de claridad de alguna información que omitimos a la hora de llenar el documento. Todo eso lo vamos a tener visible ahí. Podemos inclusive adjuntar archivos instructivos o algunos otros documentos que complementen esta información.
Y finalmente, algo bien importante que no todos los procesos o no siempre lo tenemos en mente, nos permite tener un espacio de comentarios en el que nos aseguramos de mantener vivo el proceso, de irlo actualizando conforme va evolucionando el trabajo y van cambiando las circunstancias en las que se está aplicando el proceso. Todos los procesos son animales vivos que necesitamos mantenerlos vivos precisamente, no permitiendo que se vuelvan obsoletos. Entonces, al momento que yo estoy viviendo el proceso, me doy cuenta que algo ya cambió, tengo ese espacio de comentarios para ahí poner la nota. Y ya la persona responsable de autorizar y de hacer el cambio en el proceso, pues ya lo tomará en cuenta y podrá hacer algo al respecto. O puedo incluir una nota ahí para sugerirle a alguien que haga algo distinto, etcétera. Entonces, todo esto me lo facilita mucho la herramienta que junto con la metodología me va llevando con un proceso muy robusto para poder tener buenos procesos. Y ese es el mecanismo de colaboración que se abre con esta metodología y con esta herramienta. Y habiendo hecho eso, ya podemos tener nuestra primera versión de los manuales, que pueden estar en forma electrónica, se pueden sacar en PDF, en PowerPoint, perdón, se pueden sacar en un Word, etcétera, a Excel, a como nosotros requiramos, podemos editar la imagen a como sea lo que requerimos que tenga el proceso, y vamos teniendo la claridad de qué se tiene que hacer y quién lo hace, etcétera, etcétera. Para, te digo, como finalmente asegurarnos de entrar en un ciclo de estar revisando en una base regular nuestros procesos. Esta es la metodología y esta es la herramienta que nos va a facilitar el que tengamos buenos procesos que nos permitan realmente impactar los resultados que les son relevantes a la empresa y contribuir a que toda la organización tenga una forma de trabajar más clara, más definida, en donde esté bien precisado quién es responsable de hacer qué y cuándo lo debe de hacer. ¿Ok? La ventaja también que nos presentan las herramientas que estamos usando aquí junto con la metodología es que ya nos prepara para dar el siguiente paso, que es ya maneja la misma nomenclatura y simbología que un BPM estándar en el mercado. ¿Okay? En resumen, tenemos una herramienta muy versátil que nos facilita mucho el trabajo de mapeo, que junto con una metodología probada, completa, y nos va a permitir terminar teniendo procesos funcionales completos y vivos que incorporen reglas, que incorporen la gestión, el quién hace qué, que incorporen la ejecución, las actividades específicas y que nos permitan estar preparados para tener una buena documentación. Y lo que sigue es, si ya tenemos una metodología, si ya tenemos una herramienta poderosa que nos facilita el trabajo de tener buenos procesos, que ya nos dio procesos completos y funcionales, ¿qué sigue? Pues nos sigue que tengamos una ejecución que aproveche esos procesos y que la ejecución sea ordenada, rastreable, predecible y eficiente. Y esto pues lo vamos a lograr con un BPM, que es el complemento ideal para poder cerrar el círculo, de tener buenos procesos en que podamos ejecutar bien nuestros procesos. Para esta sección que sigue nos va a ayudar Daniel, que es nuestro experto en este tema, y en este momento pues yo me despido y le cedo el control a Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Gracias a Jaime por esta parte que es importante en cuanto al tema de procesos. Es indispensable poder contar con una buena herramienta que nos permita mapear y documentar nuestros procesos de manera correcta. Y como Jaime apuntaba, es también muy importante poder tener una herramienta que nos permita ejecutar ese proceso, darle vida, llevarlo a cabo y medirlo, controlarlo. El objetivo de esta herramienta es poder llevar a cabo. Como Jaime comentaba hace un rato, un proceso muy simple puede ser una receta. Estas recetas, pues muchos de nosotros las hemos ejecutado y hay veces que los resultados no son los que nosotros esperábamos. Hay veces que por no utilizar las cantidades adecuadas, por no llevar el proceso a cabo de una manera correcta o simplemente puntos de control que deberíamos de haber llevado en esta receta. Por ejemplo, garantizar que la masa
haya leudado y que haya duplicado su volumen, poner el horno a cierta temperatura y garantizar que se precaliente por 10 minutos y cada media hora o cada cierto tiempo monitorear el pastel. En fin, muchas variables, muchas consideraciones que hacer en cuanto a lo que es la ejecución de un proceso. Los procesos no son nada más una receta, no son nada más seguir todo al pie de la letra, sino implementarlos, ejecutarlos y, por supuesto, llevar los puntos de control. Nuestros procesos muchas veces creemos que son algo sencillo, que son algo muy simple, y cuando los documentamos, pues nos damos cuenta que no necesariamente todo es de bajadas, hay algo dependiente en cuanto al proceso, en cuanto a documentarlo. Si no tenemos una herramienta como Blueworks Live que nos permita a nosotros generar esa documentación de una mejor manera, pues esta pendiente puede ser más compleja y puede llevarnos bastante tiempo. Blueworks Live nos ayuda en ese aspecto. Pero también cuando llevamos ese proceso de la ejecución, cuando ya lo queremos implementar, pues perfectamente nos damos cuenta que esto era más complicado de lo que habíamos planeado, porque de pronto nos damos cuenta que tenemos algunos sistemas que forman parte del proceso o de plano no tenemos una aplicación para dar el seguimiento, para ingresar las órdenes, y por supuesto, la ejecución del proceso se complica mucho más cuando nosotros perdemos la visibilidad dentro de cada uno de estos pasos en el proceso. Si nosotros no tenemos esta visibilidad, estamos perdiendo gran parte de la ventaja competitiva que podríamos tener. Muchos procesos, desafortunadamente, se quedan solo en la parte de documentación. Muchos procesos están muy bien diseñados, pero se quedan lamentablemente en papel. Y es cuando queremos darlo a conocer a las diferentes áreas que el proceso se complica, porque hay personas nuevas que probablemente no conozcan el proceso, no conozcan los tiempos, cómo se asignan las tareas, cuáles son sus inputs, cuáles son sus outputs, cómo tiene que comunicarle a la siguiente área que el proceso continúa. Y por supuesto, en la ejecución muchas veces la falta de visibilidad de los managers, de la gente de negocio, pues no es algo que estemos cuidando, es algo que por supuesto tomaría mucho tiempo implementar de la manera tradicional en la cual nosotros hacemos del conocimiento a la gente de este proceso. Y más cuando tenemos muchas áreas interdisciplinarias dentro de la organización que forman parte de este. Es por eso que muchas organizaciones desafortunadamente son como esta imagen. No cuentan con indicadores, no cuentan con esa visibilidad que les ayude a saber a los managers si la operación tras bambalinas es correcta o no. Si el barco de plano se está hundiendo o el barco va, como dicen los marinos, viento en popa. La idea de poder tener la visibilidad, de poder juntar con indicadores en la operación que nos indiquen, que nos digan dónde estamos parados en este momento, es algo que la organización debería de considerar y que desafortunadamente muchas organizaciones no lo hacen, no tienen esta visibilidad porque no cuentan con las herramientas adecuadas. Es ahí donde entran las herramientas de nuestro partner de negocios IBM con su herramienta de Business Process Manager o BPM por sus siglas en inglés. Esta herramienta es una herramienta que nos ayuda a poner orden en todos los procesos de negocio de la organización. Este slide es muy representativo de la mayoría de las organizaciones donde tienen un proceso o procesos que no está operando de manera correcta. Lo primero que vemos ahí es que muchas veces la información se comparte a través de planillas de Excel, a través de probablemente correos electrónicos para hacer notificaciones. Cada área tiene una aplicación, un sistema.
pero esto implica una falta de organización. Si alguna de las personas de pronto no llegó a trabajar, todo el proceso se detiene. Y lo que es peor aún, el agente de negocio no tiene la visibilidad en un momento dado dónde está atorado el proceso. Este tipo de operaciones tienen gran dependencia a procesos manuales, a formatos, formularios, archivos, expedientes que van siendo pasados de escritorio en escritorio, que van creciendo en tamaño, en información, o algunos pueden capturar cierta información en algún sistema, pero la idea de esto es que no podemos tener una organización eficiente, una organización que dependa de gente y que dependa de procesos de manera manual. La herramienta de BPM es una herramienta, es una capa que se agrega a la organización que nos permite poder modelar los procesos, como Jaime lo mencionó. Una vez que nosotros documentamos esos procesos en Blueworks Live, podemos utilizarlo dentro de la herramienta de BPM. Realmente estamos reutilizando todo lo que ya se definió en la fase de documentación para ponerlo en ejecución. En esta parte, lo que hacemos es orquestar todo el flujo de trabajo de la organización de tal manera que cada persona recibe su asignación de tareas. Una vez que esta persona las completa, pasan estas tareas a la siguiente área. Integramos, y que eso también es importante, sistemas. Aquí es donde entra la forma en la que podemos conectarnos a aplicaciones existentes. Si ustedes en su organización ya cuentan con un CRM, cuentan con un ERP, con una aplicación desarrollada en casa, podemos integrarlo para formar parte del proceso. O si ustedes no lo tienen, si no tienen esta herramienta, porque a lo mejor vienen de un proceso manual, es importante que sepan que la herramienta nos permite crear los formularios necesarios para que la gente pueda capturar la información o darle seguimiento, subir archivos como parte del proceso. Y la idea de esto es que con este orquestador de trabajo vamos a poder separar la carga, medirla y, por supuesto, tener toda la parte de visibilidad para los ejecutivos, para los tomadores de decisiones, con información que les va a ser muy útil. Y sobre todo que es información que podemos sacar fácilmente de la herramienta y generar indicadores, tableros de control o KPIs que podemos habilitar para este tipo de operaciones. La herramienta cuenta con una interfaz que se llama Process Designer, en la que una vez que importamos nosotros nuestro flujo de trabajo de Blueworks Live, podemos continuar con la parte de implementación de este proceso en la organización. ¿Qué nos resta hacer? Integrarlo a través de la herramienta de Integration Designer, que esta herramienta me permite a mí consumir servicios de una manera que puedo ir a una base de datos, puedo ir a un web server, a ejecutar cierto microservicio para ya sea actualizar información u obtener información del proceso. Pero ¿cómo funciona? BPM es una solución que está en la nube, es una solución en la que ustedes no tienen nada que instalar, es un modelo de suscripción donde los usuarios que requieren tener esta parte de la herramienta tienen un costo anual y básicamente nos olvidamos de mantenimiento, de hardware, de implementación. El proceso es importar una vez que tenemos la documentación en Blueworks Live, integrar nuestros sistemas y comenzar a dar resultados. La herramienta cuenta con un portal web. Este portal web es una herramienta en la que mis usuarios que formen parte del proceso ingresan con credenciales, pueden ser credenciales administradas por la plataforma, pueden ser credenciales habilitadas como single sign-on, que vienen con una autenticación de un Active Directory, por ejemplo, de tal manera que mi usuario recibe todas las asignaciones de las tareas en este portal.
una vez que las recibe, las puede comenzar a atender. Este es un formulario, es un ejemplo muy básico de un formulario que podemos crear de una manera muy sencilla en la herramienta y me sirve para capturar. Entonces, si yo no tengo una aplicación en donde el usuario tenga que capturar la información, pues aquí lo que yo hago es habilitarle la herramienta para que fácilmente pueda comenzar a trabajar. Entonces, la persona, una vez que captura la información, esto es enviado a la siguiente área en la que corresponda al proceso, y si yo necesito adjuntar algún documento como parte de mi gestión, pues también lo puedo hacer dentro de la misma herramienta. Si tengo que adjuntar algún PDF, algún documento que se escaneó, algún documento que tengo, lo puedo hacer perfectamente. Pero, ¿qué hay de la visibilidad de negocio? ¿Qué hay de la gente que necesita saber en un momento dado dónde está la operación, dónde estamos parados en este momento en cuanto a los procesos que estamos ejecutando? La herramienta también a través del portal me da acceso a dashboards que puedo personalizar. Dashboards como el desempeño del equipo, donde yo puedo ver a cada una de las áreas que están participando como parte de ese proceso y saber si están ejecutando en base a los niveles de atención que yo definí. Si una área tiene 8 horas, 4 horas para atender cierta solicitud y no lo ha hecho, yo en este tipo de tableros yo puedo saber qué está sucediendo. Puedo ir a más detalle, por supuesto. Puedo, por ejemplo, de pronto detectar que a lo mejor una persona de mi equipo no se presentó a trabajar y que es por eso que el proceso está detenido. Entonces yo lo que puedo hacer es reasignar estas tareas a alguien más del equipo. De tal manera que balanceando su carga de trabajo, yo puedo saber que esa persona puede tener espacio para atender cierto número de solicitudes y el restante distribuirlas entre el resto del equipo que está a mi cargo. También, por supuesto, puedo ir a una tarea o un proceso que ha sido asignado a una persona, darle doble clic e ir al detalle. Si ustedes observan aquí, lo que tengo básicamente es el flujo de trabajo, ese flujo que habíamos diseñado en BlueWorks Live y que después implementamos en BPM, con información de dónde está en este momento, qué estatus tiene. Entonces yo puedo saber una solicitud, un trámite, un proceso de una venta, un pedido, en fin, en el cual sea que yo tenga en mi organización, puedo perfectamente saber en dónde está, quién lo tiene, quién lo ha atendido como parte del workflow y cuál es la siguiente área. Si este proceso o actividad está por vencerse, pues puedo tomar decisiones ya de negocio más racionales, basadas en información que yo tengo y no tanto en algo que me puedo imaginar o que puedo yo pensar que es de cierta manera. Por supuesto, yo cada proceso lo puedo ver como un mapa de tiempo, de tal manera que yo puedo saber desde que ese proceso se inició hasta que concluyó, dónde está parado, cuánto ha sido el tiempo que ha tomado en llegar al estado actual y cuánto tiempo falta para poder completarse. Que muchos de los escenarios en las organizaciones, al no tener esa visibilidad, implica que al cliente le tengamos que dar información equivocada. Es por eso que las organizaciones se dan colchones muy largos en cuanto a tiempos, porque realmente no tienen idea de cuánto va a tomar. Si uno llama a una empresa porque hizo un pedido, la gente lo más común que responda es: ¿sabes qué? Tenemos de 48 a 72 horas para que avance tu pedido y probablemente esté en proceso de entrega. ¿Por qué no tenemos esa visibilidad de poder decirle este pedido va a ser surtido en las próximas 2, 3 horas? Porque no contamos con herramientas que nos permitan llegar a ese nivel de detalle. Por supuesto, tenemos diagramas, más información que nos da visibilidad que necesitamos como organización. La herramienta, la ventaja que tiene es que yo puedo perfectamente crear estos dashboards que una persona de negocio necesita, habilitárselos y crear estos tableros de control que me permitan medir los KPIs que se determinan en la fase de procesos. Cuando yo documento el proceso y digo, esto necesita tomar
1 hora, 2 horas, 3 horas y pasar a la siguiente área, pues que de alguna manera nosotros podamos ayudar a que eso se cumpla y a tener la visibilidad de la organización para saber dónde existen las desviaciones en el proceso. Qué grupo, qué equipo, qué persona incluso está deteniendo el proceso de ser exitoso. Muchos cuando imaginamos el poder resolver las problemáticas dentro de la organización, probablemente pensamos en desarrollar alguna aplicación que alguien externo o un área dentro de la organización nos cree una aplicación. El tema de hacerlo de esa manera es que pues es muy flexible, es tan flexible como nosotros lo necesitemos, se puede adaptar perfectamente a las necesidades, pero va a tomar mucho tiempo en que esto pueda ocurrir. Y más si queremos habilitar todo ese tipo de tableros de control, ver en dónde está el proceso, habilitar una aplicación, un front-end para que alguien capture la información, es algo que puede tomar mucho tiempo. Si queremos hacerlo más rápido, probablemente pensamos en un ERP, pensamos en un CRM, pero nos topamos con que este tipo de herramientas no son flexibles. Si lo queremos optimizar o personalizar, es algo que va a ser o muy costoso o que de plano es fuera de control, que no podemos hacerlo, no podemos tocarlo. Muchas de este tipo de soluciones son realmente cajas negras. Sin embargo, una de las herramientas de IBM que nos puede ayudar a resolver este tema es la solución de BPM de IBM. Esta herramienta es una herramienta muy flexible, como ya pudieron ver. Es una herramienta que se puede adaptar a las necesidades de cualquier organización, porque lo que hacemos es crear ese proceso de trabajo a través de documentarlo, a través de implementarlo e integrarlo. Por supuesto, nos puede ofrecer resultados muy rápidos. Es una solución que está en la nube, es una solución que puede crearse una aplicación de negocio, un tablero de control de una manera muy rápida. Entonces, este es el mejor approach que podríamos tocar o tomar para poder resolver nuestra problemática de negocio. Esta herramienta nos permite, por supuesto, automatizar, analizar y monitorear todo lo que sucede en nuestra organización en cuanto a los procesos, de tal manera que esto es un ciclo continuo de mejora. A lo que queremos llegar es a poder optimizarlo y para eso pues, necesitamos implementar todo eso. No podemos optimizar algo que no sabemos cómo está en la ejecución, que no hemos podido medir confiablemente, no lo podemos hacer de una manera empírica. Podemos tener, como yo mencionaba, resultados muy rápidos, el control, la visibilidad, podemos reducir los costos y el tiempo de los procesos. Algo que es importante y con lo que quisiera prácticamente terminar es este mensaje. Lo que no se puede medir no se conoce, lo que no se conoce no se puede administrar y lo que se administra no se puede mejorar, no hay manera. Muchas veces planeamos, organizamos, dirigimos, pero no entramos a ese ciclo de control, no hacemos ese loop de control que todos los procesos necesitan. Si ustedes se van en cuanto a metodologías de procesos, ustedes van a ver que la parte de control es uno de las partes importantes de un proceso. Entonces, necesitamos quitarnos de la cabeza esa raíz de yo creo, me parece, yo pienso, toda esa información empírica que muchas de las organizaciones tienen para basar sus decisiones y necesitamos mover la organización a una mejora sustancial con este tipo de herramientas, que en lugar de decir yo crea, es yo sé, yo conozco, tengo la visibilidad de que algo está sucediendo y en base a eso tomar las decisiones. ¿Dónde está el cuello? ¿Dónde está la desviación en el proceso? Pues eso no lo podemos saber si estamos haciéndolo de manera manual, si no tenemos una herramienta que nos permita gestionar esos procesos cuando van en cada una de las áreas y cómo se asignan a mi personal. Eso es lo que te queríamos comentar con ustedes en esta sesión, donde estamos mostrando
dos productos de IBM. Una herramienta es la herramienta de BlueWorks Live, que Jaime ya nos hizo el favor de mostrarnos, y cómo una metodología y esa herramienta nos pueden hacer exitosos. La otra herramienta es el BPM, que yo les mostré. Esta herramienta nos permite implementar ese proceso, llevarlo a la vida, no dejarlo en papel y que la gente no lo siga, o que no podamos controlar si la gente lo sigue o no lo sigue, lo usa las herramientas o no las usa. Si no tenemos la visibilidad, es como esa imagen que les mencionaba del barco. El barco puede estar la mitad hundiéndose y la mitad de arriba la gente de negocio pensando que todo funciona de manera correcta. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dar espacio a que a través del chat nos hagan llegar sus comentarios. Si ya lo hicieron, ahorita lo respondemos. Si no, en un momento, por favor, tómenlo para hacerlo. Voy a dar lectura a algunos de los que yo puedo revisar aquí. Me preguntan a mí de cómo es que la herramienta de BPM puede integrarse a una base de datos. Como yo mencionaba, BPM se puede integrar a través de servicios. Lo que consumimos son servicios. Entonces, habría que buscar la manera en que esa base de datos exponga servicios. Si ya lo hace, simplemente los consumimos. Si no, hay herramientas que tenemos, también herramientas de IBM, que nos ayudan a consumir la base de datos y exponerla como servicios. También otra de las preguntas es si tengo un RP, ¿cómo puedo hacer para utilizar y expandir las funcionalidades a otras áreas con esta herramienta? Muchas veces los RPs son herramientas, como yo mencionaba, muy cerradas. Tienen cierta funcionalidad de workflow. Sin embargo, pues el costo es elevado. Hay organizaciones que no se pueden dar el lujo de implementar el RP en todos sus usuarios por el costo. Entonces, esta herramienta es muy buena para poder girar alrededor del el RP como una aplicación satelital. Entonces, si tengo un área que en este momento no tiene el RP, que no lo tiene por temas de costos, pues yo perfectamente puedo resolver toda la problemática de esta área con BPM y, por supuesto, integrarme para consumir información o para colocar información al ERP. Entonces, es una forma eficiente de cómo resolver problemas donde el ERP no puede llegar por cuestiones de costos o por cuestiones de limitaciones. Esta herramienta es muy visible, es muy fácil de implementar. Una pregunta más es la implementación, sobre el proceso de implementación. En este tema, la implementación es muy sencilla. Como yo comentaba, la solución está en la nube. La solución es algo que puede perfectamente habilitarse a través de los portales que tiene. Los usuarios, el entrenamiento, pues, es realmente poco tiempo. Y nosotros como Acúbica, como partner de IBM, lo que hacemos es habilitar a nuestros clientes en las herramientas. Entonces, entregamos una solución llave en mano, hacemos el análisis de proceso con nuestro equipo, lo optimizamos, hacemos la implementación, la integración a los sistemas, el entrenamiento y el habilitamiento. Entonces, podemos perfectamente en cualquier organización ayudar con esto. Tenemos grande experiencia, no es algo que Acúbica esté recién incursionando, es una solución de IBM que nosotros ya manejamos desde hace mucho tiempo, con implementaciones muy grandes y muy complejas hechas de manera exitosa. El éxito de un proyecto de BPM no reside en la herramienta, reside en la parte consultiva, y esa parte consultiva en Acúbica la tenemos resuelta. Así que acérquense a nosotros, podemos ayudarles perfectamente. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Por favor, si ustedes llegaran a tener alguna pregunta adicional después de esta sesión, contáctenos. Ahí tienen nuestro sitio, nuestras redes. Ahí vamos incluso a publicar este video para que ustedes, si más adelante lo quieren compartir, puedan hacerlo. A la gente que se registró y asistió, les vamos a hacer llegar la invitación donde pueden ver y descargar este video para que posteriormente lo puedan
ver. Muchas gracias a todos, gracias por su participación y por su tiempo. Me despido, mi nombre es Daniel Roldán y les agradezco por su atención a esta sesión. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente y como ya comentaba Daniel, vamos a hacerles llegar esta sesión grabada para que puedan consultarla y si llegan a tener cualquier otra duda o comentario respecto a esta sesión, nos las pueden hacer llegar y con gusto vamos a responder eso.